Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del biogás. ¿Pero qué es el biogás? ¿Qué vemos acá? En esta imagen vemos que existe un reactor de fermentación donde se obtiene un gas, que en este caso el biogás es el gas metano, ¿ok? El cual pasa por un proceso de transformación al mover turbinas, generación, muchas veces puede pasar por un proceso de purificación, después pasa por un generador y existe la electricidad. Pues bueno, el biogás es un gas que se produce a partir de la digestión anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, generando un combustible que tiene un alto poder calorífico, el metano, ¿ok? Aquí vemos que el metano tiene, se encuentra en concentraciones del 50 hasta el 75%, ¿ok? Esa es la ecuación de producción del biogás, ¿ok? Y dependiendo de la materia prima, es el porcentaje, varía este porcentaje, pero en general el biogás se compone por gas metano, se compone por dióxido de carbono, se compone por ácido sulfídrico, ¿sale? Ácido nítrico, se compone por nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. La producción del biogás está generada en 4 fases: la fase hidrolítica, la fase acedogénica, la fase acetogénica y la fase metanogénica, que esta es donde al final se produce metano, dióxido de carbono y hidrógeno. ¿Ok? En la primera, hidrolítica, quiere decir que las moléculas son hidrolizadas. Más o menos es lo mismo. En la fase acidogénica, quiere decir que los ácidos transforman las moléculas sencillas para producirlas en moléculas más digeribles o más transformables, ¿ok? Esto es decir que como el ácido que hace reducir, ¿no? Entonces acá se reducen. En la fase acetogénica, los alcoholes y los ácidos son convertidos en ácido acético, ¿ok? Y después se transforman estos ácidos en metano, dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Ok? Aquí vemos un sistema de producción sustentable de biogás, ¿ok? Donde involucra la entrada de residuos biomásicos, no solo residuos agrícolas, sino también residuos sólidos de los animales, ¿no? Eliminan compuestos corrosivos, existen válvulas, que es lo que les decía, si se quiere utilizar directamente, la cámara de digestión, y pues los resultados son los lodos que pueden ser utilizados como biofertilizantes y el biool. Los materiales de construcción son diversos, existen de arcilla, de metal, de polímero. Los tamaños iguales en base a la disponibilidad de la materia eh, residual o prima. Existen también digestores tipos batch, ¿ok? Que en este caso podrían ser los rotoplas. Y realmente estos sistemas requieren de agitación para favorecer la homogeneidad, ¿ok? Existen también los biodigestores horizontales, los biodigestores verticales como estos. Es dependiendo cuál vamos a elegir, dependiendo de nuestra materia prima, ¿ok? Y aquí existe, y como les había mencionado, dependiendo
de la materia prima son los porcentajes de generación. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver que los residuos sólidos urbanos también pueden producir, por cada kilogramo de residuo, puede producir hasta 100 litros de biogás. En el caso de los purines o estiércoles, varían dependiendo de su fuente. No se recomienda combinarlos, debido a que cada uno tiene un proceso diferente de degradación, ¿ok? Por lo tanto, normalmente se hacen de una sola materia prima, ¿sale? Okay. Aquí podemos ver que 100 gramos de estiércol de vaca nos puede producir hasta 4 metros cúbicos al día de biogás. Eso al mes se traduce en 120 metros cúbicos de gas licuado, ¿ok? A su vez genera 200 metros cúbicos de superficie, que a su vez se necesitan 300 metros cuadrados de superficie para fertilizar, ¿ok? Igual acá tenemos algunas características. Esto es kilogramos de estiércol producido por animal. El animal debe de pesar en promedio 100 kilogramos. Entonces podemos ver que el que más produce son los bovinos, las vacas. Hasta 8 kilos de estiércol por una especie que de 100 gramos, de 100 kilos alrededor de peso. Sí, también algunas características para utilizar residuos agroindustriales y cuáles son las especificaciones para poder y cómo mejorar para poder obtener mejores rendimientos de biogás. Aquí les presento algunas técnicas para eliminar ya sea vapor de agua, ya sea ácido sulfúrico, que como vemos anteriormente se produce en la producción de metano, así como también la eliminación de CO2. En este mapa se les presenta las características cuando se mezcla. No sé si han visto ya que están implementando utilizar gas LP en motores, pues esto es la combustión y qué se necesita. En motores diésel convencionales no puede ser el 100%, tiene que ser máximo hasta el 85% y 15% de diésel convencional, y cómo se va separando los porcentajes de energía, ¿ok? Así también para el motor Otto, que es un motor más sencillo, sí puede ser el 100%, pero este 100% se divide en 25% de energía mecánica, 45% al escape, 25% a la refrigeración y el 6% a la radiación. Así también les dejo un ejemplo de un ejercicio donde dice lo siguiente: una familia consume un tanque de 50 kilogramos de gas LP y quieren cambiar su consumo por biogás. ¿Cuántos cerdos necesitan para abastecer su energía eléctrica? Primero sacamos esos kilogramos a litros para saber cuántos litros de gas necesitamos. Buscamos la densidad del gas LP. Ahora ya sabemos cuántos litros de gas necesitamos y sabemos que nuestras relaciones la tenemos en la tabla de relaciones. Sabemos que 1 kilogramo de purín de cerdo produce 60 litros de biogás. Hacemos una regla de 3 para saber cuántos kilogramos de purín se necesitan y por lo tanto necesitamos aproximadamente 1.54 kilogramos de purín. Ahora, si un cerdo produce 4 kilogramos, por lo tanto necesitamos 0.385 cerdos, o bien un cerdo pequeño, porque recordemos que esta tabla está pensada en
especies de 100 kilogramos. El siguiente ejemplo es aplicando los cosustratos o desechos agroindustriales. Dice, en una granja se producen 5.000 metros cúbicos de excremento de ganado y 100 metros cúbicos de desecho de agricultura en un tiempo de retención de 30 días. Determinar el volumen del biodigestor. Primero aplicamos la fórmula de volumen del digestor, que son los metros cúbicos de desecho, más los metros cúbicos de los residuos generados por el tiempo de retención entre 365 días. Y lo único que hacemos es aplicar o sustituir los datos y así obtenemos el volumen del digestor. Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias.